A ver, hay que imaginar por un momento a la figura pública más perseguida de todo un Estado. Alguien que tiene literalmente una orden de busca y captura sobre su cabeza, con las más altas esferas del poder religioso y político tramando su ejecución. Una diana gigante en la espalda, vamos. Totalmente. O sea, la lógica dictaría que esta persona debería esconderse en el rincón más remoto posible. Sin embargo, en lugar de permanecer en la clandestinidad, decide infiltrarse en la capital del país durante el evento más multitudinario, ruidoso y caótico del año. Y no para pasar desapercibido, precisamente. ¿Qué va? No lo hace para esconderse entre la multitud, sino para plantarse en el centro neurálgico del poder y alzar la voz. Ese es el escenario casi cinematográfico que las fuentes nos presentan hoy. Viernes 20 de marzo de 2026. Hoy exploramos la lectura del Evangelio según San Juan, capítulo 7, versículos 1, 2, 10 y 25-30. Un texto fascinante correspondiente a la liturgia del viernes de la cuarta semana de Cuaresma, que da para muchísimo. Sí, porque al sumergirse en este texto se descubre mucho más que una lección moral. Es, un análisis brutal sobre el comportamiento de las masas, la ceguera que provoca creer saberlo todo, y ese misterioso concepto de operar bajo un reloj que no es de este mundo, lo que el texto denomina la hora. Exacto. Así que la misión de este análisis a fondo es entender la mecánica detrás de esta enorme tensión histórica y teológica. Vale, vamos a desgranar esto. Para empezar, el texto sitúa la escena diciendo que Jesús viaja por Galilea, evitando deliberadamente Judea, porque los judíos buscaban matarlo. Claro, para comprender la magnitud de ese riesgo al ir luego a Jerusalén, hay que diseccionar primero el terreno de juego. Las fuentes sitúan la acción justo antes y durante la fiesta de los tabernáculos o la fiesta de las tiendas. Que no era una fiesta de pueblo cualquiera, no. ¿Qué va, qué va? En el contexto del siglo I, Jerusalén no era simplemente una ciudad celebrando un festivo local. Era uno de los 3 grandes festivales de peregrinación obligatoria. O sea, durante esa semana, la población de Jerusalén podía triplicarse o cuadruplicarse tranquilamente. Madre mía, una pesadilla logística. Absoluta. Decenas de miles de peregrinos acampaban en refugios temporales hechos de ramas para recordar el éxodo por el desierto. Había un fervor religioso al límite, con rituales masivos de extracción de agua en la piscina de Siloé, enormes candelabros iluminando el templo por la noche. O sea, el ambiente estaba caldeado. Muy caldeado. En términos de seguridad pública, era una pesadilla para las autoridades. La guarnición romana en la fortaleza Antonia estaba en alerta máxima, y el Sanedrín sentía una presión inmensa para mantener el orden y evitar una intervención militar brutal por parte de Roma. Es un polvorín. Y en medio de este polvorín, las fuentes relatan los movimientos previos de Jesús de una forma que resulta bastante enigmática. Porque primero se queda en Galilea por supervivencia pura y dura, pero luego sus propios hermanos le instan a ir a la fiesta para mostrarse públicamente. Y él se niega en un principio. Eso es, se niega, deja que ellos vayan, y poco después decide ir él, pero, y cito textualmente, no abiertamente, sino en secreto. Esto genera una disonancia tremenda. A ver, es que lo parece. Claro, porque es como si un informante o figura pública muy perseguida, que sabe que hay una recompensa por su cabeza, decidiera infiltrarse en secreto. Si el objetivo era evitar la muerte, lo sensato era quedarse en Galilea. Si el objetivo era una misión divina, ¿por qué ir en secreto, como un fugitivo? Bueno, esa aparente contradicción revela muchísimo sobre cómo operaban las dinámicas de poder y las expectativas mesiánicas en ese momento. Los hermanos representaban la visión tradicional del poder. O sea, si tienes una plataforma y quieres ser un líder, necesitas una buena campaña de relaciones públicas. Querían que se hiciera viral, digamos. Exacto. Querían que se exhibiera durante el festival para capitalizar la atención de las masas. Pero al negarse y luego ir en secreto, él está rechazando la instrumentalización política de su figura. El viaje clandestino no responde a un miedo paralizante, sino a una estrategia muy calculada de control de los tiempos. Ah, claro, para no forzar la situación. Eso es. Al moverse fuera del radar de las expectativas públicas y familiares, evita desencadenar un tumulto prematuro que forzaría la mano de los romanos o del Sanedrín antes de tiempo. Ya, pero esa clandestinidad estratégica choca de frente con lo que sucede justo después. Porque una vez en Jerusalén, el anonimato se desvanece por completo. Pasa de viajar en secreto a enseñar abiertamente en el templo. Y ahí es cuando la gente empieza a atar cabos. Exactamente.
Y aquí es donde la reacción de los habitantes de Jerusalén ilustra un fenómeno sociológico tremendo sobre la opinión pública. El texto recorre las palabras de la multitud que dicen algo así como: ¿no es este el hombre al que buscan matar? Y aquí está hablando abiertamente, ¿y no le dicen nada? Es una reacción superhumana. Totalmente. Es comparable a ver a un informante fugitivo, yo qué sé, un espía perseguido por las agencias de inteligencia, tomando tranquilamente un café en la cafetería de la sede central de esa misma agencia, mientras los guardias pasan de largo sin detenerlo. Claro, la primera reacción no es pensar que los guardias son unos incompetentes. Exacto. La reacción es asumir que hay un plan oculto. Esto plantea una pregunta importante sobre cómo el vacío de autoridad genera invariablemente teorías de la conspiración. La multitud en el templo observa una desconexión flagrante. Por un lado, saben que existe una condena a muerte no oficial, y por otro, ven la realidad empírica de que el individuo está ahí hablando sin ser arrestado. Y el cerebro necesita resolver esa disonancia cognitiva. Pues sí. Para resolverla, la mente colectiva busca un puente lógico. Concluyen que la inacción de las autoridades debe significar que los líderes, en secreto, han reconocido que él es el Mesías o el Cristo. Es fascinante cómo proyectan sus propias conjeturas sobre el silencio del poder. En vez de aplicar la navaja de Occam, ¿no? Exacto. En lugar de cuestionar las limitaciones logísticas del Sanedrín, porque, arrestar a alguien en medio de una multitud ferviente sin causar un motín es casi imposible, asumen una complicidad teológica secreta. Pero, y aquí es donde se pone muy interesante. La gimnasia mental de la multitud no se detiene ahí. Inmediatamente después de plantear esa teoría sobre las autoridades, la descartan utilizando un argumento que expone la gran ironía central de este pasaje. Ajá, el tema del origen. Eso es. La multitud dice, pero nosotros sabemos de dónde viene este hombre. Y cuando el Cristo aparezca, nadie sabrá de dónde viene. Construyen un muro infranqueable basado en lo que creen que es un conocimiento exhaustivo. Afirman conocer su código postal, saben que viene de Nazaret, conocen a su familia. Y por eso mismo lo descartan. Claro, porque creen tener todos los datos biográficos. Lo descalifican como portador de lo divino. Bueno, para entender esa descalificación hay que profundizar en las corrientes teológicas del judaísmo del primer siglo. Durante esa época proliferó cierta literatura apocalíptica que moldeó las expectativas populares. Había una creencia bastante extendida de que el Mesías nacería, pero permanecería completamente oculto o desconocido hasta el momento de su revelación gloriosa. O sea que la familiaridad era el enemigo de la divinidad. Totalmente. Si un individuo tenía un pasado rastreable, si sabían que había crecido trabajando la madera en una aldea de Galilea, fallaba automáticamente el test de misterio requerido por estas tradiciones. Es una paradoja epistemológica brutal. O sea, la convicción absoluta de tener la información correcta se convierte en el mecanismo exacto que produce la ceguera. Así es. Porque asumen que el origen terrenal, Galilea en este caso, excluye cualquier otro origen. Tienen la pieza del rompecabezas que dice humano y conocido, y por tanto, descartan que exista otra pieza que diga divino. La tragedia aquí no es la ignorancia, es la presunción de conocimiento. Es que la presunción de conocimiento funciona como un escudo contra cualquier verdad que desafíe nuestro marco mental ya establecido. La ironía profunda que el autor de Las Fuentes despliega aquí es magistral. La gente se jacta de conocer su origen, pero el texto postula que ignoran la realidad más fundamental del universo, que es su procedencia de Dios. Se quedan en lo superficial. Se quedan en la superficie de la geografía y se pierden la ontología profunda. Y es precisamente este conformismo intelectual de la multitud lo que provoca el clímax del pasaje en el templo. Y ese clímax eleva la tensión a niveles casi insostenibles. Jesús percibe esa arrogancia colectiva y responde alzando la voz. Las Fuentes citan sus palabras con una crudeza asombrosa. Dice, «Me conocéis y sabéis de dónde vengo, pero no he venido por mi propia cuenta. El que me envió es veraz, y a él no lo conocéis. Yo lo conozco, porque vengo de él y él me envió». Es una bofetada teológica. Totalmente. Pero, yo me pongo en el papel de abogado del diablo. ¿No es esto una provocación directa? Básicamente les está diciendo en su cara a los líderes religiosos y al pueblo en el templo que en realidad no conocen a Dios. Si conectamos esto con el panorama general, al pronunciar esas palabras está desmantelando toda la estructura de autoridad religiosa de sus oyentes. Decir,
a él no lo conocéis, justo en el corazón del Templo de Jerusalén, frente a personas cuya identidad entera y cultura dependen de ser el pueblo que conoce a Dios, Es una declaración de guerra en toda regla. es el equivalente a una declaración de guerra espiritual y política. Les está acusando de tener una religión vacía, un sistema de ritos que ha perdido la conexión real con la divinidad que dicen adorar. Sin embargo, hay un problema fundamental con la narrativa en este punto. Cualquier analista externo que observe la situación vería esto como un acto suicida. Estás en la capital, frente a las autoridades que ya tienen intención de matarte, rodeado de una multitud a la que acabas de insultar en lo más profundo de sus creencias. El cóctel perfecto para un desastre. Exacto. El resultado natural y esperable es un linchamiento inmediato o un arresto fulminante. De hecho, el texto reconoce esa hostilidad, diciendo que buscaban arrestarlo. Pero luego se introduce una resolución que resulta casi anticlimática. Dice, nadie le puso la mano encima porque su hora aún no había llegado. Ya, parece una excusa conveniente, ¿verdad? Pues sí. Resulta tentador mirar esa frase y pensar que es simplemente una racionalización a posteriori, una excusa narrativa escrita décadas después para explicar por qué no fue capturado en ese momento específico. Bueno, reducirla ahora a una simple herramienta narrativa para tapar un agujero en la trama es ignorar todo el armazón teológico sobre el que se construyen estas fuentes. El concepto de la hora no es un recurso barato, es la tesis central de todo el documento. Desde el principio. Desde el inicio. Piensa en las bodas de Caná, donde declara «aún no ha llegado mi hora», hasta los momentos previos a la crucifixión donde afirma «la hora ha llegado». Todo el relato está estructurado alrededor de este reloj divino. No se trata de explicar una anomalía logística de por qué los guardias fallaron. Se trata de una afirmación audaz sobre la soberanía divina operando por encima de la historia humana. Entonces, ¿qué significa todo esto a nivel práctico? Porque esa afirmación plantea una colisión directa con el libre albedrío. Totalmente. Tenemos a una multitud enfurecida, a los guardias del templo, todos con el deseo consciente y la capacidad física de efectuar un arresto. La justificación de que nadie le puso la mano encima sugiere una intervención que anula la voluntad humana. A ver, para entender cómo interactúa este diseño divino con la agencia humana, a mí me ayuda a visualizarlo como la relación entre un autor literario y sus personajes. Me gusta esa analogía. Dentro de la novela, los personajes actúan movidos por sus propios odios, miedos y agendas políticas. Los guardias realmente quieren arrestarlo, toman la decisión de avanzar, tienen agencia. Pero el autor de la historia controla el ritmo de los capítulos. El autor determina que el clímax de la novela no sucederá en el capítulo 7, sino en el capítulo 19. Esa analogía captura perfectamente la tensión. O sea, los individuos son responsables de sus intenciones hostiles. Nadie los obliga a buscar su muerte. El caos humano es completamente real. Pero ese caos no tiene la última palabra sobre el marco general de la historia. Es decir, que no van por libre del todo. Exacto. La doctrina teológica que subyace aquí sugiere que la malicia humana, por muy organizada o poderosa que sea, no puede acelerar ni alterar los propósitos últimos de Dios. La hora representa ese momento exacto, predeterminado no por el Sanedrín, ni por la voluntad de las masas, ni por las autoridades romanas. Sino por una voluntad superior. Eso es. Esta noción debió proporcionar a los primeros lectores de estos textos una sensación de orden y significado frente a un mundo que parecía abrumadoramente hostil y arbitrario. Y observando el comportamiento del protagonista bajo esa lente, claro, su audacia cobra un sentido muy diferente. No está actuando de manera temeraria, ni buscando el martirio a lo loco. Su calma en medio del huracán y su capacidad para provocar al sistema establecido provienen de la certeza de que está operando en esa hora específica. Es una resistencia psicológica impresionante. Es la resistencia de quien sabe que el marco temporal de sus enemigos no tiene poder real sobre su destino final hasta que el reloj principal lo permita. Y fíjate que esa resistencia desactiva el poder del terror. En el siglo I, el Estado y las autoridades religiosas utilizaban la amenaza de violencia física y la ejecución pública como las herramientas principales para mantener el control. Era su as en la manga. Claro, al operar bajo el reloj de la hora, se les está arrebatando a las autoridades terrenales su arma más potente, que es el control sobre el miedo a la muerte. Quedan reducidos a actores secundarios dentro de una narrativa mucho más vasta que ni comprenden ni controlan. ¡Qué potente! Retomando todas las capas que han surgido de estos versículos, el panorama es extraordinariamente complejo.
Por un lado, se ha expuesto cómo el conocimiento superficial se convierte en la trampa más letal para el descubrimiento espiritual. La multitud de Jerusalén, atrapada en sus propias certidumbres biográficas, fue incapaz de ver lo que tenían delante. Estaban ciegos por lo que creían saber. Y por otro lado emerge esta visión monumental de la historia humana, donde la furia de las multitudes y las conspiraciones del poder absoluto terminan estrellándose contra un límite invisible, dictado por un reloj divino. Totalmente. Y la combinación de esos dos elementos deja un desafío muy profundo. Exige cuestionar constantemente aquellas certezas que damos por sentadas, especialmente las que usamos para enjaular realidades que nos sobrepasan. Y al mismo tiempo, el concepto de la hora ofrece un ancla frente a la ansiedad histórica. Sugiere que, a pesar del descontrol aparente en el mundo, hay un tejido de propósito que sostiene los acontecimientos. Y ese desafío resuena muchísimo más allá del contexto del primer siglo. Deja una pregunta abierta para que cada uno la reflexione en medio de la velocidad de esta sociedad moderna. ¿Cuántas verdades profundas y transformadoras pasan desapercibidas diariamente simplemente porque se presentan en envases demasiado cotidianos y la mente decide rápidamente que ya sabe exactamente de qué se trata? Una pregunta para llevarse a casa y darle unas cuantas vueltas. Sin duda. Pues para concluir el análisis de las fuentes de hoy y siguiendo la naturaleza del texto evangélico de San Juan que ha guiado esta inmersión, compartimos una breve oración. Padre Celestial, te pedimos la gracia de ver más allá de nuestras propias presunciones y de reconocer la verdad de Cristo incluso cuando desafía nuestras expectativas. Ayúdanos a confiar profundamente en los tiempos de tu providencia, sabiendo que, al igual que la vida de Jesús, nuestros propios caminos están en tus manos hasta que llegue nuestra hora. Amén. Amén. Con esta reflexión termina nuestro análisis a fondo de los textos de hoy. Agradecemos enormemente la compañía en este recorrido por las profundidades de la historia y la teología. Volved mañana, que seguiremos desgranando ideas y descubriendo lo extraordinario detrás de lo aparentemente conocido. Hasta la próxima. Un saludo.